Bien, gracias por haberse conectado a nuestra sesión de hoy. Abordaremos la teoría de las funciones y de las disfunciones que generó Charles Wright Mills. Es también un teórico que, bueno, nace prácticamente cuando emprende la recta final, la primera gran guerra o la Primera Guerra Mundial, puesto que termina en el 18, él nace en el 16, y por cierto que observen ustedes, vive pocos años, ¿no? Muere relativamente joven. Él es un tejano, procedente de una familia católica, y se gradúa en la Universidad de Wisconsin. Mills es un sociólogo. Yo estoy seguro que pueden encontrar información en la nube acerca de los aportes de Mills como sociólogo. Y él está considerado dentro de la perspectiva o del pensamiento del pragmatismo estadounidense, y como nuestro anterior teórico, Lazarsfeld también forma parte de la escuela de Columbia, es decir, de los más media, de la investigación de los medios masivos, están impactados y están interesados en la resonancia que está teniendo la prensa con sus grandes tirajes, la radio con su gran propagación en todos los hogares, y también a Mills le toca prácticamente el amanecer muy fuerte de la televisión, puesto que en general, digamos que la televisión empieza a adquirir una gran presencia en los hogares hacia la década de los 50. Y él en su época fue reconocido por tener un pensamiento crítico dentro de la sociología norteamericana. ¿A qué le suena este asunto de pragmatismo estadounidense? ¿Qué me dicen de ello? ¿Qué significa para ustedes cuando escuchan este es un teórico del pragmatismo? Este es un autor o autora cuya perspectiva está dentro de la corriente del pragmatismo. Piénsenlo, levanten la mano, voy por un café. Venga. Decía, ¿a qué le suena esto? Les escucho. Jesús Alejandro, te escucho. Sí, profesor. Bueno, no voy a poder prender la cámara, pero bueno. Pues yo considero que, bueno, al tomar, no soy muy como conocedor en el pragmatismo de Estados Unidos, en el americano, pero pues o sea, tengo la noción de lo que tiene que ver el pragmatismo, y pues supongo que son estas personas, bueno, es esta corriente que siempre se dedica a poner en tela de juicio lo que ya está como escrito, los dogmas, la moral y ese tipo de cuestiones, ¿no? Es como cuestiones antropológicas, podría pensar, ¿no? Ahora lo comento. No va por ahí, pero bueno, a ver, ahorita lo aclaro. Daniel, dime. Sí, yo en una ocasión leía en una novela algo así sobre pragmatismo, y por lo que estaba tratando de decir, se podía inferir en que era una persona que aplicaba la teoría, y además de aplicar la teoría era una persona muy práctica. Entonces no sé si vaya por ahí el hecho de que es la aplicación de la teoría prácticamente, o prácticas sobre la teoría. Ok.
Ahora lo comento. Gabriela, te escucho. Sí, pues a mí pragmático me suena a práctica, entonces supongo que tiene que ver con más que la teoría o una práctica, ¿no? Ya aplicarlo en algo. Ok. María José, te escucho. Me suena más como, como dice Gaby, a aplicar como ciertas acciones, ciertos valores a algo, como ajá, como a una acción, como a algo más específico que se va a dar como en masas. Ok. ¿Alguien más? Bueno, tome nota. Tome nota. La óptica del pragmatismo es lo siguiente. Todo lo que se hace debe servir para algo. Si no sirve para algo, para hacer algo, producir algo, mejorar algo, para resolver algo, entonces no tiene importancia, no tiene relevancia. Ese es el pragmatismo. De tal manera que al ser un ismo, ¿no? Está bien ser práctico, pero caer en el pragmatismo, es decir, en el asunto agudo, acelerado, acentuado, de que todo cuanto se hace o se dice o se diseña tiene que tener como función primordial que sirva para algo. Eso es el pragmatismo. Entonces, fíjense, por ejemplo, si cursan ustedes una materia en la que ustedes no le ven ninguna aplicación práctica, dicen, no me sirve para nada. E incluso podrían decir, deberían desaparecer esa materia porque no me sirve para hacer, resolver algo. No tiene aplicación que yo esté viendo y esa aplicación debe ser para que funcione o se resuelva algo. Y esto es grave, porque querría decir que hay un conjunto de conocimientos que al no servir en principio para resolver o atender algo, debería ser desechado. Este es un problema grave que ya la propia ciencia ha demostrado. Durante varios años, la ciencia lo único que, bueno, no lo único, sino la ciencia lo que hace a través de la investigación es investigación básica. Estoy estudiando cómo determinado proceso intramolecular a través de una síntesis o de un producto se convierte en otro. ¿Y eso para qué sirve? No, pues es descubrir la naturaleza de ese movimiento intramolecular. Sí, 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 pero ¿qué aplicación tiene? Pues ninguna por ahora. Entonces el pragmatismo diría, deja de hacer esa investigación porque no sirve para nada. Es decir, no resuelve un problema de ahora, ni hace funcionar algo. ¿Me explico? Este es el pragmatismo.
que echaría por tierra la investigación básica, que es muy importante, y que al paso de los años, con el desarrollo de otras disciplinas, se le puede encontrar una aplicación. No hubiera sido posible, por ejemplo, no hubiera sido posible el teléfono, llegar al teléfono de aquel Graham Bell y de otros que se disputan la autoría de la invención del teléfono, no hubiera sido posible sin que hubiese existido investigación básica en materia de transmisión del sonido. ¿Para qué sirve? Estoy estudiando cómo se comporta el sonido. Pero, ¿qué resuelve? Nada. Solo es un trabajo muy importante, básico, que no tiene por ahora ninguna aplicación. Bueno, pero años más adelante, sin esas investigaciones antecedentes, no hubiera sido posible la invención del teléfono. Estamos en el siglo XVII y parte del XVI, y hay gente que está estudiando la fuerza de atracción que podría existir entre los planetas y los planetas y sus satélites, como es el nuestro, la Luna. ¿Para qué sirve? No, pues yo estoy estudiando la fuerza de atracción y a qué se debe que los planetas se mantengan dentro de una cierta órbita. Pero ¿qué? Estamos en el siglo XVII, pero ¿y eso para qué sirve? No hay aviones, no hay satélites, el Sputnik todavía estará varios siglos después, hasta 1957. ¿Para qué estás haciendo esa investigación de la fuerza gravitacional en órbita en el sistema planetario? ¿Para qué sirve? Desecha esa investigación porque no tiene ninguna aplicación. Bueno, sin esa no tendríamos televisión satelital, no tendríamos internet. Porque muchos años después, con esa investigación básica, se lograron poner satélites en órbita. ¿Y cómo es que se quedan ahí donde los ponen? Al estudiar exactamente en qué coordenadas debe ser colocado el satélite para que se vaya moviendo junto con la Tierra. Ese es el problema del pragmatismo. Que yo voy a hacer solo cosas que me permitan resolver, solo voy a hacer o a decir o a tomar decisiones que sirvan para atender o resolver un problema. Ahora fíjense en el plano social, el pragmatismo en el plano social. Hay un partido de izquierda, otro partido de derecha, otro partido al centro. El partido de derecha va, por su propia ideología, va a apoyar todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada y con el repliegue del papel del gobierno, del sector público. Y le interesa mucho más el acrecentamiento de la riqueza y del sector empresarial, del sector productivo, y suele ser, en la mayoría de los casos, los partidos de derecha suelen ser más tendientes a la religión y su pensamiento se vuelve conservador. ¿Está? Un partido de izquierda normalmente va más hacia grupos vulnerables, desprotegidos y a tratar de reducir las desigualdades y tiene una perspectiva más social. Y normalmente tiene un pensamiento más progresista.
¿sí? Pero ¿qué creen? Nos ganó Morena. Somos PRD de izquierda. ¿Qué tal si nos unimos con el PAN? Somos opuestos, pero hay que vencer o hay que tratar de ganar votos frente a Morena, a la fuerza avasalladora de Morena. No importa que opinemos de manera opuesta. Como queremos resolver el problema de ganar votos, nos sirve unirnos. Oye, pero tú eres de derecha y tú eres de izquierda, no importa, pero ¿sirve para nuestro propósito? Eso es un pensamiento pragmático. ¿Sirve para nuestro propósito? Ah, pues entonces nos ponemos de acuerdo. Esta es la crítica que se le hace al pragmatismo. Oye, si solo vas a hacer cosas que sirvan, y no importa ciertos principios o ciertos elementos de orden ideológico, político, económico, cultural, pero te sirve a ti, cuidado, porque solo vas a hacer cosas que sirvan para resolverte un problema, pasando por alto con otros elementos. ¿Me explico? Este es el problema del pragmatismo. Regresando entonces al planteamiento de nuestro autor, está en este asunto del pragmatismo. Tiene que servir para algo o resolver. Y si no sirve o no nos ayuda a resolver o a estar mejor, según mi perspectiva de estar mejor, entonces no vale la pena. Bueno, les quiero decir que todos tenemos en nuestra forma de vida un pensamiento pragmático. En muchas ocasiones discutimos en casa, ¿y esto para qué lo haces? ¿Y esto de qué te sirve? ¿No? Está habitando en nosotros un pensamiento pragmático. Dime, Gabriela. Bueno, entonces podríamos decir que el pragmatismo es muy subjetivo y muy personal, como que cada persona tiene un cierto punto de pragmatismo, algo así. Bueno, es que yo lo relaciono un poquito, no sé si lo entendí mal o... No, lo que quiero decir es que todas las personas tenemos un sentido pragmático, pero aquí de lo que estamos hablando es de una corriente de pensamiento sociológica que se pronuncia por el pragmatismo, es decir, las cosas que ocurren en la sociedad y los procesos tienen que servir para algo, y ese algo es para mejorar o tienen que servir para solucionar un problema. Por eso Mills hablará de funciones y disfunciones, es decir, cosas que funcionan para el bien o para los propósitos y cosas que no están funcionando dentro de lo que requiere la sociedad. Por lo tanto, es un pensamiento pragmático, ¿no? Es un pensamiento del pragmatismo. Pero todos a nivel personal traemos algo o mucho de pragmáticos, ¿no? Bueno, el mundo del espectáculo y el mundo en general de la vida está lleno de eso, ¿no? Este ejemplo típico de, oye, se casó con fulano o con fulana, pues sí, pero por su dinero. Sentido pragmático. ¿Me explico? Y entonces decimos, pero no pasó por el amor, no, por un sentido pragmático. ¿Me explico? María José. Yo nada más tengo una duda. Si habla de que sirve o no sirve, ¿tiene que ser solo en el momento? O también puede ser, o sea, ahorita realizas, no sé, un estudio, pero no te sirve ahorita, pero te va a servir dentro de 10 años. Entonces también podría ser como pragmático eso, o solo tiene que ser como en el momento. En general se aplica para la época, más que para el día a día, para la época. ¿Me explico? Para la época, no es que me sirve, lo es, pues, me sirve de aquí a mañana, sí, pero en general
El pragmatismo responde a su propia época y sí alcanza a ver unos 4, 5, 10 años más adelante, pero porque sirve, pero porque se vislumbra que va a servir. De todas maneras, allá habría un pensamiento pragmático. Aquí se inscribe nuestro autor. Aquí se inscribe Mills. ¿Ya? Tienen que ponerse en su agenda, averiguar un poco más sobre el pragmatismo. Sigo. Entonces, he aquí algunos antecedentes de este asunto. Recordemos que estamos prácticamente en los años 40 y 50, cuando los medios de comunicación están también siendo parte de cambios sociales muy, muy importantes. Están creciendo las ciudades, empiezan a ser megalópolis en países desarrollados, particularmente en Estados Unidos. Acá en México, entre 1940 y 1950, empieza la gran oleada de migración del campo hacia la ciudad, y lo que nos dará un rostro como el que hoy tenemos, una zona conurbada con el Distrito Federal, en la que habitan poco más de 20 millones de habitantes entre el Distrito Federal y 17 municipios que lo rodean. Ese es el resultado de haber generado un flujo migratorio del campo hacia la ciudad. Y a su vez eso explica cómo fueron surgiendo las grandes ciudades y las megalópolis. Mills también está inscrito dentro de lo que será la Escuela de Frankfurt, una escuela de pensamiento alemán, que empieza a preocuparse por las disfunciones que ocurren en la sociedad y a mantener esta visión crítica. Y Mills se va a enlazar con este planteamiento que ya venían haciendo tanto Lasserfeld como Merton acerca de cuidado con los medios de comunicación porque suelen adormecerte. Suelen estar en medio de las personas, de las audiencias, de los lectores y la realidad. Entonces, mucho cuidado con el papel de los medios, porque te están filtrando la información, la están seleccionando y te están haciendo que voltees a ver lo que quieren que veas. Y también está creciendo fuertemente este planteamiento de autores como Chomsky, que dirá: debemos mantener una mirada crítica acerca del papel que están jugando los medios de comunicación al contarnos lo que nos quieren contar. Y cuidado, dirá Chomsky, cuidado que los medios responden al poder económico y al poder político. Esos son los antecedentes que van a alimentar la perspectiva de Mills en este asunto de una comunicación de masas, donde empieza a profundizar los teóricos de la comunicación. Aquí ya estamos hablando propiamente dichas, aunque es sociólogo. Mills es sociólogo, pero se interesa en el papel de los medios de comunicación. Por eso va a ser un teórico fundamental para la historia de la comunicación. Y empiezan entonces a segmentar, por eso la estructura, a segmentar a esta comunicación de masas, diciendo, por un lado hay audiencias o lectores, por otro lado está el proceso o el fenómeno de comunicación, y por otro lado hay que tener en cuenta y hay que poner atención en quién está comunicando. ¿Quién está comunicando? ¿Es un líder de opinión? Y nos conecta con Lasserfeld, ¿verdad? Pero también nos conecta con los otros teóricos que hemos estado trabajando y que han estado trabajando ustedes. Y dice Mills
A ver, los fenómenos sociales están impactando el funcionamiento normal de la sociedad. Hay temas, hay asuntos, hay procesos que mantienen estable, en paz y funcionando bien a la sociedad en su conjunto. Pero también hay fenómenos sociales que están afectando ese funcionamiento normal. También hay fenómenos sociales que están afectando el funcionamiento normal de la sociedad. Vamos a detenernos un poco en este planteamiento. Hay fenómenos sociales que mantienen a la sociedad como está en su funcionamiento. Ahora elijan ustedes 3 fenómenos sociales más o menos recientes que están transformando el funcionamiento de la sociedad como estaba antes. Venga, 3 fenómenos. Antes la sociedad estaba funcionando, vamos a decirlo así, de manera, entre comillas, normal. Ahora propóngame 3 fenómenos sociales recientes que hayan afectado este funcionamiento normal de la sociedad mexicana. Venga. Jimena. Podría ser, no sé, se me ocurre las marchas contra el aborto legal. Ok, pero ¿dónde lo pondrías? Porque está bien, pero ¿dónde lo pondrías? Como un fenómeno más amplio. Quizá lo podríamos poner dentro del movimiento feminista. Una nueva oleada del feminismo que dice: el cuerpo es mío y yo decido. Y se expresa, ese movimiento feminista se expresa a través de la lucha por el aborto legal, por una causa más para despenalizar el aborto. ¿Me explico? Pero el fenómeno que lo provoca es una nueva oleada del feminismo, que es: mi cuerpo es mío y yo decido si quiero ser madre o no. Y dame un servicio público, porque si quiero interrumpir un embarazo que no quiero ahora, debo ser protegida por el servicio de salud y por la ley, y no me deben aplicar ninguna pena. Entonces, la sociedad estaba sin esa ley, sin esa lucha, y entra este fenómeno y empieza a afectar a aquella sociedad normal. ¿Me explico bien, Jimena? Toc, toc. Sí, prof, pero no podía prender el micro. Okay, Gracias, no. prof. Okay. Carolina, dime. Pues yo creo que un claro ejemplo sería la pandemia mundial en la que estamos viviendo, pues ya que cambió pues la mayoría de en realidad todos los sectores de la sociedad, como la salud, la economía, todo en general de la vida diaria. Maravilloso, ahí está. Un fenómeno más bien a escala mundial, pero que impacta el funcionamiento que teníamos en una sociedad pre-COVID. Y ese fenómeno ha venido a impactar el movimiento social, el arreglo y cómo estaba funcionando nuestra sociedad, saliendo, saludándonos, saliendo a trabajar, bla, 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 sin cubrebocas, porque no había por qué salir con cubrebocas, puesto que no existía el SARS-CoV-2, ¿no? Ahí tenemos entonces, impacta. ¿Qué? El funcionamiento de la sociedad. Gabriela. Sí, a mí se me ocurrió lo del body positive, todo esto que es girado en torno de cómo se ve el cuerpo, bueno, especialmente el femenino,
en cómo ahora ya no está mal visto que una mujer tenga sobrepeso o así, igual como en las revistas ya incluyen modelos más diversos y cosas así. Claro, ahí vendría precisamente una reacción al criterio de belleza basado en la esbeltez. Lo cuestionan y dicen, no, momento, todas las tallas, y dejen de obligar a la gente a entrar en las tallas 00 como un criterio de belleza. Ahí, ¿no? Porque así estaba. Jennifer. Ah, que se me ocurre a mí todos estos movimientos en contra del racismo, porque no solo ya es como esta parte de la convivencia, sino es algo más cultural, ¿no? O sea, que ya está la música, por decir, del hip hop, el jazz y todo, o sea, que es más aceptada la música del K-pop, se va aceptando más culturalmente, entonces como que se va luchando contra el racismo, pues a un nivel mundial, o sea, que ya tenemos un efecto a nivel mundial. Ahí tenemos otro, ¿no? Un movimiento que va poniendo de relieve que hay un racismo aceptado, pero que ahora está en una lucha por decir eso no está bien y tratar de mover a la sociedad. ¿Me explico? En ese sentido de un asunto más incluyente. Cierro con María José, dime. Ya. Las marchas para la comunidad LGBT, para Todo su el movimiento, inclusión. claro, todo el movimiento de la diversidad sexual, ¿verdad? Otro asunto donde dice, no, no solo, o sea, sí son mayoría, sí son mayoría, sí somos mayoría, el mundo heterosexual, sí. Pero eso no implica que nos desaparezcan a nosotros como LGBTIQA. Hay una diversidad sexual y nos incluyen o nos incluyen. Y no estamos enfermos. Ni hay que curar nada. Cuando la norma de la sociedad anterior es, hay que curar. Por eso cuando se despatologiza la homosexualidad y se dice, no es un trastorno, no es una enfermedad, si no es una enfermedad, entonces no hay nada que curar. Y por eso ahora están prohibiendo en varios congresos y en varios países las terapias de conversión y ya están penalizadas. Y hay otro movimiento que altera el funcionamiento de la sociedad. Y esto ya lo advierte Mills desde la década de los 40 y parte de los 50. Sigo. Entonces dice, hay consecuencias en los fenómenos sociales que afectan porque hay temas aceptados y temas rechazados. En ese tenor dirá, a ver, vamos a hacer un análisis, ojo, funcional, y dice lo siguiente. Vamos a mirar los procesos sociales, que ya quedamos que los procesos sociales pueden estar reproduciendo el funcionamiento normal de la sociedad, pero también hay otros que la van a alterar. Sí, pero vamos a preguntarnos, dirá Mills, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en todo este proceso? ¿Será que los medios de comunicación forman parte incluso de esos procesos sociales? Vamos a ver a los medios de comunicación, a los medios masivos de comunicación, como una institución. Porque a través de los medios masivos se dan a conocer determinadas consecuencias, pero se pueden aprobar, reprobar, cuestionar, criticar desde los medios de comunicación. Y entonces dirá Mills, a ver, los fenómenos sociales los podemos ver como positivos
Y aquí viene su pragmatismo, colegas. O indeseables. ¿Qué quería decir Mills con positivos? Positivos quería decir que harán mejor a la sociedad, pero en términos generales, Mills dirá, los fenómenos sociales positivos son aquellos que mantienen funcionando bien a la sociedad, que no la alteran. Y por eso se van a convertir, en otros casos, ciertos fenómenos como indeseables, y los podemos considerar como disfuncionales. ¿Disfuncionales a quién? A la sociedad, a las normas sociales impuestas por esa cultura y por esa época. Aquí ya está estigmatizando Mills los fenómenos indeseables. Aquí entra lo pragmático en esta parte, colegas. Positivos porque sirven para que la sociedad siga como está. Negativos o indeseables o disfuncionales porque alteran la sociedad. Y dice, vamos a ubicarlos porque eso hay que estudiarlo. Y entonces dice, Mills dirá, los medios masivos de comunicación desempeñan las siguientes funciones. Hay medios de comunicación masiva que ayudan a que la sociedad funcione y se mantenga como está. Pero hay otros medios de comunicación que contribuyen a que la sociedad se altere, se convierta en un asunto disfuncional. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en los 50 vendrá todo el movimiento del rock and roll. Entonces, transmitir a través de la televisión y de la prensa y de la radio, transmitir música del rock and roll para la década de los 50 es romper con las normas, porque se ven nuevas formas de vestir, nuevas formas de desempeño del cuerpo de hombres y mujeres. En los 60 vendrá la minifalda y eso será disfuncional a la época, a la sociedad norteamericana conservadora. Y son los medios de comunicación que al transmitir esos grupos, Elvis Presley, los Beatles en los 60, las formas de baile que fueron consideradas pecaminosas, estaban siendo disfuncionales a la época porque estaban alterando la sociedad. Pero ¿quién estaba transmitiendo eso? Los medios masivos. Los Doors, el consumo de drogas, amor y paz, ¿no? ¿Me explico? La resistencia a la guerra, el no querer ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Le tocará la Segunda Guerra Mundial a Mills, del 39 al 45. Pero están defendiendo grandes naciones e imperios. Están defendiendo el coloniaje. Y dice Mills, aquí los medios puede que estén retratando fenómenos que contribuyen a que la sociedad se mantenga como está, o puede ser que los medios, al estar entre la ciudadanía y los fenómenos, te estén transmitiendo cosas que alteran la sociedad. Porque te están vendiendo nuevas formas de ser. La gente, a partir de lo que empezó a escuchar en radio, a leer en prensa y a ver en televisión, se empezó, como ahora, a vestir de esa manera. Como ahora se habla de esta otra manera. ¿Cuántas veces han escuchado esta expresión tan típicamente contemporánea, actual, de y así? Cuando la gente está hablando y así. Y así. ¿Qué es eso de y así?
Es una enunciación que quiere decir, etcétera, cosas parecidas, bla, 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 y más o menos por ahí, por ese tema, y bueno, se siguió el asunto o ya no tengo más que decir y digo, y así. Pero ¿cómo logramos atrapar esas expresiones y esas enunciaciones? Porque viajan por los medios. Y Mills dirá, hay que analizar ese papel que desempeñan los medios, que puede ser funcional o disfuncional, por estar transmitiendo los contenidos que están formando parte de los procesos sociales. Reaccionen. Les escucho. Joana, ¿qué dices? ¿En qué piensas? ¿En qué piensan con esto que estamos desarrollando a partir de Mills? Toc, 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 Joana. Sí, profe, sí, pues yo me quedé pensando, pues en los ejemplos que dieron mis compañeras pues de las marchas feministas, que pues ahorita sí ha cambiado mucho, la forma de pensar de pues nuestras nuevas generaciones, porque justo era lo que yo estaba reflexionando ayer, que somos una generación muy diferente y y pues en parte ahorita pues me puse a reflexionar, pues tal vez es por los medios, ¿no? Que tenemos este gran medio de comunicación que es el internet. Entonces, pues siento que es también por eso y pues me quedé pensando en eso, en todos los ejemplos y, y pues en nuestra generación principalmente. Uh-huh. Yo digo lo siguiente, colegas. ¿Qué tanto estamos viendo de lo social de manera directa? Directa, directa. ¿Qué tanto estamos viendo directamente? Y no contado ni relatado por ningún medio. Háganse esa pregunta. ¿Qué tanto están viendo? Viendo directamente. Mucho más ahora con esta contingencia de covidiana que nos impide salir o salir con muchísimo cuidado. ¿Qué tanto estamos viendo? Que no esté filtrado, seleccionado, contado, relatado por los medios. Michelle, te escucho. Sí, profe, pues yo estaba pensando justamente en la situación ahorita de la pandemia, de las personas que piensan que la vacuna tiene como un chip. Siento que eso es como unos pensamientos disfuncionales. Sí, disfuncionales a lo que se pretende en términos sanitarios desde la OMS, de vacúnense todo el mundo. Pero siempre hay un fenómeno negacionista o un fenómeno, digamos, de guerra bacteriológica en la que se dice, no, tienen otro propósito y nos van a transformar. Así como un genio oculto, un grupo oculto ahí que está realmente haciendo otra cosa, queriéndonos engañar. Entonces, cuidado, no te vacunes porque te están poniendo un chip. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que no estudiamos la historia de las pandemias y de las epidemias como para darnos cuenta que eso, cada vez que hay una epidemia o una pandemia, tanto el asunto negacionista como las hipótesis de guerras bacteriológicas o de intenciones de mutantes, etcétera, siempre resurgen. Esos mensajes serán disfuncionales ¿a quién? A la propuesta general sanitaria de la Organización Mundial de la Salud de, a ver, vacúnense, no hay de otra, es la mejor manera de protegerse porque no hay una vacuna todavía inmunizante, sino de reducción de daños. Protéjanse. Siempre surgirán estas cosas, pero terrible cuando también surgen estas otras. Yo no me voy a vacunar porque yo creo en Dios y vacunarme es
hacer evidente que no confío en Dios. Dios me protege, ¿no? O el detente. O sea, es disfuncional a lo que se pretende sanitariamente, pero ahí está, ¿eh? Ahí está. El punto es, volvemos a Mills, el punto es, ¿qué están haciendo los medios de comunicación para hacernos ver este asunto, para acrecentar los mensajes, las ideas de un chip? Te están colocando un chip. Hoy cualquiera puede tomar hacer un TikTok o subirlo a YouTube o a Face y lanzarse como lo hizo una de las actrices, ¿no? Que estuvo insistiendo en que iban a colocar un chip. Y ahí está mediatizado y ahí está enganchándose con determinada gente. Otros dirán, ¿dónde está la responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Se vale? Es disfuncional, pero ¿se vale que impacte tanto? ¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación y de los medios de comunicación pública para tratar de que la sociedad esté mejor? Sigue siendo el planteamiento de Mills. Diego Ojinaga, te escucho. Sí, yo me quedé pensando en por qué los cambios, o sea, por qué el que la sociedad no cambie es positivo en este planteamiento, ¿no? Que nos digo que las consecuencias de los fenómenos sociales, que se considera positivo que la sociedad cambie, no, que la sociedad no cambie y indeseable que altere la sociedad. No, actualmente no sería como al revés, que sería bueno que la sociedad cambiara en algunos aspectos. Ah, sí, pero es que Mills en ese momento, en 1940, está viendo una sociedad que está bien como está, y que hay fenómenos que están alterándola para el esquema de la época, la están alterando. Es decir, ¿para qué mueven a la sociedad si estamos bien? Sí, según la perspectiva de ese teórico o de esos teóricos o de ese grupo social. ¿Me explico? Y desde ahí se elabora la teoría, ¿saben? O sea, yo creo que estamos bien así. ¿Para qué se alteran? Van bien las cosas. Otros dirán, según tú, pero según otras perspectivas, lo que dices ahora, Diego, estos procesos que tú consideras disfuncionales, a la postre harán una mejor sociedad. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Que podríamos hacernos a estas alturas, siguiendo a Mills. Hoy vivimos mejor que hace 50 años como sociedad, ¿no? Por supuesto. O sea, en mí sí aplicaría porque tengo 64, pero en ustedes no, porque apenas tienen 20 y algo, ¿no? Ok, pero como sociedad, ¿estamos mejor que hace 50 años? Algunos dirán sí, otros dirán no. Algunas abuelas, quizás sus padres, su mamá dirán no, o dirán sí. Y les parecerá a algunas terrorífico lo que hoy se vive y que hoy hay un desorden, etcétera. Y otros dirán, no, va mejor. ¿Vivimos mejor que hace 150 años? Algunos dirán sí, otros dirán no. Ese es el debate constante en lo sociológico, ¿me explico? Pero nosotros en comunicación tenemos que preguntarnos por el papel de los medios de comunicación dentro de la sociedad y los impactos que tienen los fenómenos sociales y si los cuentan o no los medios de comunicación. ¿Qué idea tenemos ahorita, colegas, de la inseguridad y de la delincuencia? A, B o C o D. Pero mucho me temo que básicamente la idea que tenemos de la inseguridad y de la delincuencia, mucho me temo que está fundamentalmente
como consecuencia de lo que nos narran a través de los noticiarios. Fundamentalmente. ¿Me explico? Porque lo que pensamos que está pasando en México está relatado por lo que nos cuentan los medios. La prensa digital, ¿sí me explico? Las mañaneras o las no mañaneras, los noticiarios, y entonces cuando uno termina de ver un noticiario, hoy día, cuando uno termina de ver un noticiario, no sé cómo logran conciliar el sueño, con tantísima balacera, muerto, ¿sí me explico? Y eso es todos los días. Entonces se va construyendo un imaginario del país. Eso no quiere decir que no nos haya pasado casos lamentables, como que nos robaron, nos asaltaron, nos robaron el bolso, nos lo arrebataron, ¿me explico? Nos saltaron el camión o nos quitaron la cartera o el bolso. ¿Qué idea tenemos? Cada que se cae un avión y que lamentablemente se estrella y muere gente, la gente dice, qué peligroso es el avión. Pero nadie se pone a pensar en la cantidad de accidentes en motocicleta, que es mucho más frecuente y mucho más letal. Y ahorita todo el mundo estamos pensando en el número de decesos o de muertos por COVID. Sí, pero la gente que muere por diabetes, por hipertensión, por consecuencias del hambre y de la malnutrición, o que se va endeudando cada vez más porque no encuentra empleo. No, lo que nos tienen al frente es número de muertos por COVID. Y ya se aplanó la curva. Pero lo demás no me lo están contando los medios. Por eso vuelvo al punto, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo directamente? Y cada vez más miramos nuestra sociedad y la vida a través de lo que nos cuentan los medios. Bueno, comentarios, venga, reaccionen. Daniel, adelante. Sí, bueno, a mí me surgió una cuestión de por qué, por ejemplo, cuando suceden este tipo de fenómenos, no se puede considerar que es normal que suceda para que pueda volver a funcionar o llegar a como a un punto que a lo mejor ya no va a ser el mismo, pero que se pueda considerar normal, ¿no? O sea, ¿por qué este tipo de cosas que él considera como disfuncionales no pueden ser funcionales para que exista o coexista un futuro mejor que sea normal? A ver, No sé si me ven. sí te explicas. Lo que dice Daniel es, ¿por qué necesariamente vamos a etiquetar un fenómeno, un proceso social como disfuncional si probablemente esté a la postre haciendo que la sociedad funcione mejor? No lo dice tan a la ligera Mills. O sea, no crean que se la pasó etiquetando, esto es disfuncional y esto es funcional, sino que el análisis de orden sociológico con un poco de más tiempo dijo, estos son disfuncionales porque desde su perspectiva fueron afectando a la sociedad. Si bien transformándola, la fueron afectando con respecto a las normas que él veía. Es decir, no se puede considerar que hacerle la guerra a Vietnam en los años 60, Estados Unidos de Norteamérica le hace la guerra a Vietnam y es totalmente funcional para la ideología norteamericana porque estaban queriendo detener el avance del socialismo. Entonces vamos a impedir que Vietnam se convierta en socialista, porque si son socialistas no van a tener libertad. Ese es el pensamiento de ese momento. Entonces, le hacemos la guerra porque eso es mejor. Sí, pero ahora vamos a imaginarnos que somos vietnamitas, que vivimos ahí y que debido a la guerra nos matan padres, hermanos, hijos, etcétera. A ver qué tan funcional lo vemos. A ver qué tan en nombre de la libertad lo vemos.
Entonces, y eso hace que la sociedad funcione mejor. Mills dirá, está bien que la sociedad haya participado en la guerra de Vietnam. Pero depende de donde lo mires, ¿eh? Y luego los soldados que regresaron de la guerra de Vietnam vivos, ni ganaron la guerra de Vietnam, no la ganaron, se dividió Vietnam del norte y Vietnam del sur, se dividieron, no lograron lo que pretendían, y sus soldados que regresaron vivos, los muertos o sea, con un dolor brutal en las familias, pero los que regresaron con altísimas alteraciones, con alteraciones severas en su personalidad y en su salud mental. ¿Eso es funcional? Ahí está la mirada crítica que se tiene que tener. Porque se puede decir, eso está bien, funciona bien, pero deja pasar un poco más tiempo, ¿eh? Y quizá tu conclusión ya no sea la misma. Pero como todas estas teorías son estructural funcionalistas, van contando. A Mills lo que le importa es el papel de los medios de comunicación contando los fenómenos. Y si esos fenómenos son funcionales o disfuncionales. Está para terminar con una parte de la lámina de hoy y le seguimos. Y dice Mills que las funciones de los medios de comunicación también son manifiestas, es decir, se pueden ver, se pueden apreciar, pero hay otras latentes, otras que están ocurriendo ahí, pero no es fácil verlas. ¿Y a qué se refería Mills? Al trato que los periodistas, los columnistas, los líderes de opinión en los medios usaban ese poder con los gobiernos para vivir mejor y para ayudarles a su causa. Hoy ustedes pueden ver, se los dejo ahí como una coordenada importante profesional, los medios de comunicación de televisión y prensa en todos los países, pero ahora estamos hablando de un autor norteamericano, en los Estados Unidos, hay medios de comunicación que son pro-republicanos, Partido Republicano, y hay medios de comunicación que son demócratas. Así que cuando es un presidente votado y surgido de los demócratas, ciertos medios de comunicación contarán determinadas cosas. Y esos mismos medios, cuando el presidente no es demócrata, sino republicano, nos contarán otras cosas, porque hay intereses que están latentes. Y de eso habla Mills, en términos de miremos a los medios de comunicación desde una perspectiva crítica. Es decir, algo traen, en algo ayudan, en algo estorban, en algo funcionan y en algo son disfuncionales. Miremoslos con más detenimiento. ¿Me explico? Porque los medios no son inmaculados ni objetivos, sino que traen sus propios intereses y contribuyen a que funcione o a que no funcione el estado de cosas deseado por la sociedad o por el poder. ¿Están? Seguimos el próximo viernes para cerrar y entonces al siguiente lunes el ejercicio de potencia. ¿Está? Preparen su certificado, hablen con su profesora, yo haré también lo mismo y vamos planeando esta sesión presencial que seguramente será para beneplácito de todos, espero, de todos y de todas, el próximo 5 de noviembre. Les comparto las láminas que he preparado para ustedes, para que vayan estudiando y demás. Les sugiero tener en una carpeta especial, lo hago desde ahora, desde este 20 de octubre, les sugiero tener las láminas que preparo para ustedes clase con clase, les sugiero tenerlas en una carpeta y que las vayan imprimiendo en blanco y negro, pero que los tengan a la mano. Les va a servir
tenerlas a la mano. Pónganlas en principio en una carpeta. ¿Está? Y el viernes les comento y les voy a dejar claro cómo voy a redistribuir el puntaje del sistema de evaluación que les anuncié desde el inicio del curso y que lo estoy ajustando para que corresponda con reconocerles el esfuerzo en los ejercicios de potencia que no habían estado considerados. No voy a mover el 60% del peso a los ejercicios aplicativos. Eso seguirá valiendo lo mismo. Solo voy a distribuir los otros 40 puntos a través de los ejercicios de potencia. ¿Me explico? Pero lo expongo, lo compartimos y lo expongo para que estemos todos de acuerdo o hagamos los ajustes que sean necesarios entre todos como parte del curso el próximo viernes. ¿Está? Cuídense, uso de cubrebocas, sana distancia, no bajen la guardia. Cuídense para que protejan a los demás. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Gracias, Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias. Bye.